Eduardo Sartelli. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, Hernán? ¿Cómo anda Natalia? ¿Todo bien? ¿Por ahí? Más o menos, pero acostumbrado. Ah, bueno, sí. Va. Algo es algo, viejo. Uno acomoda No le los podemos dar huesitos, vueltas. ¿viste? Ya poder manejar las cuestiones ya es suficiente. Importante, sin ninguna duda. Sí, sí. Pero bueno, hay obviamente una audiencia que está expectante. Está tratando de descifrar la lógica que tiene la columna de hoy. Que responsablemente ya están avisados, sí. Y obviamente están todos allí, van llegando de a uno y se presentan, viste como cuando llegan tarde a la clase, vos sabés de esto. Sí, está muy bien eso. Se van filtrando y... Molestaba cuando daba clase, ahora en la universidad no, porque viste que en la universidad nadie respeta a nadie. No, totalmente. Pero en el secundario, donde todavía la gente es, digamos, normal. Sí. ¿No? Cuando el adolescente todavía tiene un mínimo de respeto. Exactamente, no se toma como natural eso de entrar, sentarse, ponerse a ver el celular, hablar y como si no hubiera nadie, ¿no? Entonces, en la secundaria, cuando la gente era todavía normal, sí. Educada, a mí me molestaba, ¿no? Esa actitud de entrar y no saludar. Entiendo por qué tenemos esa sintonía ahora que lo decís. ¿Cómo? Entiendo por qué tenemos esa sintonía. ¿Ves? Porque también me producía una situación de escosor. Ese proceso en el que entraban, al menos una miradita hacia abajo como diciendo perdón, ¿no? Pase, claro, como silencio. apreciando que hay alguien delante y no es como, no es el enano de jardín que... Qué recuerdo que me acabas de traer, un recuerdo que me pega abajo, pero bueno. Bien. ¿Por qué el gato en la botella? Ya lo hemos dicho varias veces, pero quisiera, digamos, ampliar la cuestión en este sentido. Si vos observás la vida argentina, la vida cotidiana de los argentinos, hay 2 millones de incoherencias, de cosas que vos decís son estúpidas. No puede ser que gastemos plata en esto. Y después, cuando vos vas al hilo finito, te encontrás con una situación en la cual eso que es absurdo si no fuera la Argentina. Siendo la Argentina es casi normal. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a una normalidad disparatada. Sí. En geometría existe, digamos, durante casi, 1000 y pico de años, dominó, o más todavía, dominó la geometría euclidiana. La geometría euclidiana más o menos razona como razona cada uno de nosotros en el mundo concreto, común y cotidiano. A saber, por un punto exterior a una paralela, a una recta, solo puede pasar una paralela. O sea, vos vas a hacer 2 paralelas y esas 2 rayas no se van a juntar nunca. No me jodas, eso es así. Cuando vos haces una casa y la encuadrás bien, los cimientos y todo, te vas a ir derecho. Si no respetás a Euclides, te va a salir cualquier engendro. Sí. En la vida cotidiana eso funciona. Obviamente después se inventaron las geometrías no euclidianas, sobre todo a partir de Lobachevsky y compañía ya por el siglo XIX, que vinieron a discutir postulados de la geometría euclidiana. Es decir, a ver, ¿qué pasa si esto no fuera así? Y se descubrió que existía un mundo que no era tan fácil de percibir para el sentido común, pero que era un mundo real y que tenía una utilidad fantástica. Entonces las geometrías no euclidianas, por ejemplo, por un punto exterior a una recta pueden pasar cuántas paralelas. Bueno, a partir de ahí te empiezan a dar universos con 4 dimensiones, 5, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la vida cotidiana, todo eso es absurdo. Si lo pones en el contexto concreto, eso, digamos, adquiere su racionalidad, tiene su lógica. Para la vida común de una sociedad como la nuestra, sería bueno que fuéramos más euclidianos y menos lobachevskianos, por decirlo de alguna manera, es decir, que las cosas fueran más razonables. Por ejemplo, la cantidad de subsidios absurdos que se dan. Siempre doy el mismo ejemplo, porque es un ejemplo de la problemática. Por ejemplo, podemos poner 2, la AUH por un lado y la industria de computación de Tierra del Fuego por el otro. Pero podemos repetirla en innumerable cantidad de cosas. La AUH, bueno, Asignación Universal por Hijo, perfecto, la cobran todas las familias que tienen, ya sabemos lo que es. Bien. Sí. ¿Cuál sería la forma de evitar la Asignación Universal por Hijo? Que la gente estuviera en blanco. ¿Por qué no ponemos a la gente en blanco?
para después tener que compensarla con. ¿No es más sencillo eso? Bueno, uno diría, en términos euclidianos, eso sería más sencillo. Si todo estuviera en blanco, el jefe de familia o quien cobra la asignación familiar ya la tendría y se acabó. Claro. No habría por qué compensar. ¿Por qué estamos dando esta vuelta perversa? Bueno, hay una explicación política. Yo te estoy dando algo, fíjate bien quién te lo da. No es algo que automáticamente viene en el recibo de sueldo porque así dice la ley que se debe realizar, sino es algo que vos vas a tener que venir a pedirme y yo te voy a dar. Ujú. Hay una razón política. Es medio perverso, eso ya lo entendemos. Pero por otro lado, otra explicación sencilla es, en realidad quiero aumentar la ganancia de los empresarios, por lo tanto que los empresarios no tengan que pagar este tipo de cosas. Es más, que los empresarios se puedan desligar de este tipo de cosas por medio de la existencia del trabajo en negro, que todo gobierno define como imposible de controlar, lo cual es completamente absurdo, porque, digamos, vos moviste 5 centavos en una cuenta y ya la FIP te manda la boleta para pagar. Si sos un perejil, por supuesto. Y así podemos dar un montón de ejemplos. La industria de Tierra del Fuego. A ver, gastamos $1.000 millones por año, la cifra varía, en subsidio para sostener en un lugar perdido al fin del mundo, que ahora me enteré anoche en el programa de La Nata, que ni siquiera tiene puerto para recibir las importaciones y sacarlas, o sea, va todo por Ushuaia, ahí en Tierra del Fuego, al norte, ahí en Río Grande, una industria de computación que consiste básicamente en 3 cajas, 2 que están a los costados que dicen Made in China y una que está en el medio que dice hecho en Tierra del Fuego. El trabajo consiste en abrir las 2 cajas laterales y juntar todo en la caja del medio. Y gracias a eso los argentinos pagamos computadoras 3 o 4 veces más cara que en cualquier otro lugar del mundo. Alguien me va a decir, bueno, pero si lo pensás bien, eso ayuda a poblar la zona. Si lo pensás bien, eso ayuda a sostener una cantidad de empleos. Entonces resulta que en términos euclidianos, lo que parece lógico y razonable, en términos argentinos, o sea, la Argentina, que es la quinta esencia de la geometría no euclidiana, te va dando un disparate. Y podemos repasar caso tras caso tras caso de formas de hacer las cosas que están mal, pero que aparentemente no se puede hacer de otra manera. Todo está al revés en la Argentina. Lo que funciona bien hay que hacerlo funcionar mal, porque si no, pareciera que no estamos contentos. ¿A qué se debe esta forma de funcionamiento de la Argentina? Que los argentinos son tontos, no tienen cabeza para racionalizar la economía y establecer formas más o menos normales de funcionamiento. Podemos ver 25 millones de factores y ejemplos. Ahora se me viene a la cabeza el subsidio que había que devolverles a los productores de soja de menos de tanta cantidad, y entonces en vez de eliminar las retenciones para esa gente, que paguen las retenciones y después se la devuelvo, con lo cual bueno, ¿de qué me está diciendo? ¿Por qué no simplificamos, no? Vos fíjate que el propio Macri, que se plantea como una especie de euclidiano clásico, hace un caballito de batalla enorme con este asunto de simplificar los impuestos, simplificar los trámites, ¿no? Efectivamente la Argentina funciona de una manera completamente disparatada. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el gato en la botella? Hace un tiempo hace bastante tiempo además, me pasa que a veces veo cosas o leo cosas que después son tan disparatadas que yo digo, ¿realmente esto existió o lo inventé? ¿No? Además, en la cajita cuento el caso de una película que yo no sé si realmente la vi o si la película que vi es así, pero como el ejemplo me cuadraba tan bien, dije, bueno, no importa, si no fue así, debiera ser así. Acá es lo mismo. Pareciera ser que en China, no sé si en China o en Japón, venga, ahí empiezan las dudas, hay como una costumbre, o alguien tuvo la genial idea de hacer crecer animales dentro de botellas, con diferentes formas. Entonces, a medida que el animal va creciendo, se va deformando. Y a medida que se va deformando, adquiere, no solo atrofias absolutas, sino que además adquiere características completamente ridículas. Sí, un horror. Bueno, Un horror.
Sí, no, como costumbre no parece muy, No. no puede ni muy amigable con las personas, con los animales, ni parece propia de gente con todo de frente, Sí. pero bueno, Sí. por eso mismo a veces pienso, ¿será que es así? Yo haber leído un chiste, porque viste que esas cosas de internet son así. Sí. Yo vi que bajaron marcianos en Villa Martel, y yo ya lo vi en internet. Entonces, Claro, no, fuiste. cuantifica todo, ¿no? Bueno, la cuestión es que el asunto del gato en la botella tiene que ver con esto. Así funciona la economía argentina, y así funciona la sociedad argentina. Todos los disparates cotidianos que se cometen en la sociedad argentina están atados a un proceso de desarrollo que atrofia las relaciones sociales y que va haciendo que lo que es de una manera se transforme en su contrario. Por ejemplo, ¿qué se supone que es un burgués? Un burgués se supone que es alguien que extrae plusvalía. Contrata obreros, los obliga a producir más tiempo del necesario. Una vez que produce más tiempo del necesario, se apropia de ese trabajo excedente, eso se llama plusvalía, y con eso expande su capital y obtiene sus medios de vida. Ahora, eso es el burgués abstracto, o incluso el burgués como funciona en cualquier capitalismo que no fuera como el argentino. Pero el capitalismo argentino no es así. Entonces, por ejemplo, ¿de qué vive la industria de la computación de Tierra del Fuego? No vive de explotar a esos obreros, vive de cobrarle un peaje al resto de la sociedad argentina, porque esa industria es insostenible y solo se sostiene por la vía de hacer la ficción de alguien que extrae plusvalía. ¿Por la vía de qué? Por la vía de cubrir lo que debía ser extracción de plusvalía simplemente con una especie de cápita, de impuesto que se le cobra al resto de la sociedad. Y así funciona el conjunto de la sociedad argentina. La crisis producida por los cuadernos, que demuestra que hay un 40% de los gastos en obra pública que son en realidad coimas y precios inflados. Bueno, hay muchas explicaciones a eso. Por un lado el tema de las coimas, pero por otro lado el hecho de que el Estado no paga en tiempo y forma. Por lo tanto, como yo no sé si vos me vas a pagar, el precio tiene que ser este otro. Claro. Y entonces, como yo ya sé que no le voy a pagar, el precio va a ser ese otro. Entonces, en el fondo, lo que está detrás de todo esto, más allá del tema de las coimas, es el techo histórico de la sociedad argentina. La botella que envuelve al gato. Ese techo histórico tiene que ver con un capital que carece de capacidad de desarrollo a escala mundial. Luego, reproduce hacia su interior todo este tipo de enfermedades y de atrocidades, de deformaciones, de las cuales podríamos dar centenares y centenares y centenares de ejemplos. Se construyen casas, supuestamente para vivienda popular, que después no se entregan a los beneficiarios. Pero el asunto es que no se habían construido para entregárselas a alguien. Se construyen para que haya un burgués, y esto se repite desde Rollo, Calcaterra y Lázaro Báez hasta el último municipio de cualquier provincia argentina. Se construye para que, ya sea el albañil de la esquina, la empresa constructora, digamos, tamaño pyme, y la gran multinacional de la construcción, tengan un movimiento de capital a los efectos de producir algo. Normalmente eso queda inconcluso, normalmente no se termina lo que te criaste, eso suele suceder que incluso se ocupan las casas antes de que se termine. Los planes de vivienda no son planes de vivienda, son subsidios a las empresas constructoras, del tamaño que sean. Vos revisás el caso Lázaro Báez o el caso Rogio o compañía, y bajá de ahí hasta el último rincón de la Argentina y te vas a encontrar exactamente con todos estos problemas. Y todos los días salen. Pero entonces, ¿para qué hiciste las casas? ¿Para qué gastaste eso si no? No, que la función no era esa. Lo que sería lo lógico, las paralelas que no se tocan, aparece como su lógica invertida. La pregunta entonces es, ¿quién está loco? ¿Quién es el que aplica una lógica completamente disparatada y una geometría completamente absurda a una sociedad que debiera funcionar de una manera, entre comillas, normal, o sea, de otra manera? Bueno, eso nos lleva siempre al mismo problema. La Argentina es un disparate porque está gobernada y dirigida
por una clase social que hace 70 años que perdió su camino, que hace 70 años que se está comiendo al país. Dicho de otra manera, la Argentina es un barco dirigido por un capitán completamente extraviado que no tiene idea de cómo se maneja ni de qué lugar y hasta dónde va a ir, cuál es el puerto en el que tiene que atracar, pero que de ninguna manera va a abandonar el timón, porque precisamente el manejo del timón es lo que le da vida. Es importante entender esto, porque si no, todo aparece como todo este tipo de disparates e incoherencias aparecen simplemente como si, bueno, en la Argentina hay coima, bueno, en la Argentina la gente no quiere trabajar, bueno, en la Argentina la gente habla, es absurda, debiéramos ser gobernados por japoneses o por como se llama, ingleses o lo que sea. Es decir, se atribuyen a rasgos psicológicos, personales, a cuestiones morales, lo que es propio de una estructura que en su proceso de decadencia produce todos estos absurdos. Y la única forma de romper la botella, liberar al gato y dejar que crezca de la manera normal, es precisamente sacando al capitán del timón y colocando a otro capitán en el manejo del barco. De lo contrario, la Argentina va a seguir siendo el ejemplo de todo lo absurdo. Recuerdo una etapa de The Economist del año, creo que 2016, que yo siempre uso en las clases, que tiene a Messi de espalda en la cancha, Sí. Y dice, el título es algo así como un siglo de decadencia, la Argentina un siglo de decadencia, o la parábola de un siglo un ciclo de decadencia, de un siglo de decadencia. Y la bajada es, ¿qué es lo que los demás países pueden aprender de esto? O sea, algo así como, la Argentina es el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Y eso te lleva siempre al famoso chiste que se atribuye a Simón Kuznets, un ruso economista exiliado, que después terminó siendo premio Nobel, y una persona muy importante a la hora de desarrollar una serie de instrumentos analíticos importantes, el tema de las cuentas nacionales, que decía que había 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, que son desarrollados; los subdesarrollados, que son no desarrollados, que no han llegado a eso; Japón, que tiene todo y que no tiene nada y hace todo; y la Argentina, que tiene de todo y no hace nada. Esta paradoja histórica de la Argentina, esta suma de incoherencias a escala nacional o a escala del barrio y de la cuadra en la que cada argentino vive, no es el resultado de ninguna psicología, es ni de ningún capricho, ni ninguna situación particular, es el resultado de una estructura que está agotada y que no tiene arreglo, incluso aun cuando el capitán tenga buena voluntad y quiera hacer las cosas entre comillas bien. Es más, la propia tripulación del barco lo va a querer echar. Creo que en esta metáfora está contenida bastante bien la situación de Macri y de la Argentina en la actualidad. Ahora, la tripulación del barco que lo quiere echar es simplemente ese sector del lumpenaje que empuja para volver a tomar el poder, o es un sector que se beneficia de esa Argentina revuelta, de esa metáfora del gato en la botella, y le dice, no vengas a romper la botella. Mira, a esta altura del partido Macri ya es el enemigo del pueblo. Ajá. Es decir, todos lo quieren echar. ¿Por qué todos lo quieren echar? Por una razón sencilla. Los que se supone que tendrían que estar al lado de él porque son sus pares, Sí. ¿no? El sector empresario, digamos. Claro, como le dijo el rabino Berman aparentemente en varias reuniones a Macri, cuando Macri se quejaba de los empresarios y supuestamente Berman le habría dicho, ¿y vos de qué te quejas si ellos son igual que vos venís de ahí? ¿Que no los conocés? Claro. Bueno, efectivamente, esa gente es la primera en quejarse porque el problema con Macri para esa gente es que Macri se toma en serio demasiadas cosas que en la Argentina no funcionan. O sea, Macri es euclidiano. Entonces, cuando vos pretendés poner las cosas en orden, ¿cuál es el resultado para la patria contratista? Para la gente, por ejemplo, para la rama del
de la construcción, o para las generadoras de energía, que es algo más disparatado que la cantidad de guita que se fuma en la energía en la Argentina, y sin embargo la Argentina no tiene energía barata y no genera más energía. Bueno, que es algo más disparatado que el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino es una compilación de disparates y de remiendo tras remiendo tras remiendo, que lo único que hacen es reproducir el disparate. Ahora, intentá modificar esa estructura y se arma una podrida gigantesca. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir lo mismo que señalamos antes. Macri se enfrenta a su propia clase porque, digamos, es demasiado para su propia clase. Pero al mismo tiempo tiene que producir una serie de transformaciones que al resto de la gente también la van a joder. Incluso esa gente va a reaccionar con razones más, más válidas. Yo soy obrero, vos Macri, está bien, tendrás todas las razones que vos quieras, pero vos mismo te das cuenta, el rabino Berman te lo hace sentir, que el culpable no soy yo, entonces no te la agarres conmigo. Hay un problema en la educación argentina. La educación argentina es un disparate. Por ejemplo, revisar el Congreso Educativo del 84, la ley federal, la ley de educación nacional, la nueva escuela, y es un disparate tras otro que no cambia absolutamente nada. Simplemente, ahora la primaria es de 6, y la secundaria es de 6. No, ahora es de 7 y 5. Ahora hacemos EGB 1, 2, 3 y después polimodal. ¿Qué cambia eso? Nada. ¿Cuál es el problema de educación argentina? Que la mayor parte de los alumnos que pasan por la escuela argentina, no encuentran que la escuela sirva para nada, porque efectivamente no sirve para nada. No sirve para nada. A ver, no es un problema pedagógico. Saquémonos esa tontería de la cabeza. No es que los maestros no saben enseñar o que hace falta introducir un método pedagógico espectacular. A ver, excelente resultado consigue Suecia con un método. Con el método invertido, Tailandia obtiene los mismos resultados. O sea, en un lado, escribí porque te fajo, o sea, la vieja escuela del puntero. De poner los dedos para arriba porque te portaste mal. Te pegaban con el puntero en los dedos. Mi vieja me contaba que cuando ella iba a la escuela y se portaba mal o no hacía la tarea, cosas por el estilo, la hacían sentar de rodillas sobre maíces. Bueno, la barbarie, perfecto. La escuela finlandesa, una jipada completa, bueno, perfecto. Los dos dan un resultado. El problema no es pedagógico. El problema es que el alumno argentino no entiende para qué sirve la escuela. Vos en Finlandia vas a la escuela, salís de la escuela y tenés un trabajo. Vos en Tailandia salís de la escuela, vas a la escuela, salís de la escuela y cuanto mejor te llegue a la escuela, mejor es el trabajo que tenés. En la Argentina, vos vas a la escuela y eso es que determina nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que meterle al alumno en la Argentina para que vaya a la escuela y esté contento? Y mira, andá por el amor al arte, andá porque querés ser mejor persona, andá porque de alguna manera con más cosas en la cabeza te va a ir mejor incluso personalmente, pero no le puedes decir, vení que esto te va a modificar la vida y te va a transformar en un camino de éxito, porque es mentira. Entonces, ¿por qué no resolvemos ese problema? Bueno, resolver ese problema pues presupone poner en funcionamiento una Argentina que funcione. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer la burguesía argentina? Y nada, porque no le da el cuero para eso, ya lo hemos explicado 700 veces. Solamente le puede dar sentido a la escuela una sociedad distinta. Bueno, tiene que gobernar una sociedad, para que haya una sociedad distinta tiene que gobernar una clase distinta. Ahora, no me digas a mí, trabajador docente, que yo soy el culpable de esto, porque los que manejan la sociedad no soy yo. No me digas a mí, trabajador de la construcción, que el problema es mío. El 40% de coima se lo llevan otros. No me digas a mí, bueno, cuando la clase obrera se pone en contra de Macri, lógicamente, además de que la clase obrera aporta una sociedad distinta, viendo en la cuestión más elemental y mezquina, no me digas a mí que arregle yo los errores que tu padre, vos y todos tus amiguitos vienen cometiendo hace 70 años y que no pueden resolver por la naturaleza de clase a la que pertenecen. Entonces, hay un punto en que Macri está en el peor de los mundos. No es respaldado por su propia clase, y por supuesto, no va a ser respaldado nunca por la clase obrera y otras fracciones de la sociedad argentina, simplemente porque lo que tiene que hacer va a ir siempre, en el mejor de los casos, si funcionara, que no va a funcionar, en beneficio de él, su papá y sus amigos. Es decir, cuando me refiero a eso, me refiero a la burguesía argentina. Y en el mejor de los casos, cuando todo funcione muy bien, tal vez los salarios suban, etcétera, 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 y dentro de 30 años, 40 años, esta sociedad sea mejor. Pero siempre sobre la base de la explotación, con lo cual, ¿por qué supones que la clase obrera te va a apoyar?
Entonces hay un punto en el cual, otra vez, vamos a la sociedad del disparate. Como esto no se puede, hacemos algo que se parece. ¿Qué es lo que le critican a Macri desde la derecha? Sí. Lo que le critican a Macri es mucho esto, mucho aquello, mucho lo otro, pero vos de a poquito te vas transformando en Kicillof. ¿Cómo? Conclusión, ¿qué te pusimos ahí? ¿O para qué se supone que vos quisiste estar ahí? Para hacer otra cosa. Pero de a poquito te vas transformando en lo contrario. No bajas el gasto público, no sé. Bueno, Ahora va de prepo. funciona así. Ahora va de prepo. ¿A vos te parece? No va a haber mucha alternativa, me parece. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que eligió Macri? Ujú. Ahora va de prepo. ¿Va a bajar el gasto público? Ayer TN decía, bueno, se redujeron 10.000 empleos en el Estado. Bien. ¿Cuántos se incrementaron desde el 2003 al 2014? Tengo las cifras así muy en el aire, pero es algo así como 2.800.000 en el Estado, Nación y Provincia y municipios, pasaron a 4 millones y algo. O sea, no movés el amperímetro. Ujú. La pregunta es, ¿podés moverlo? ¿Realmente podés echar, como dice Esper, 2 millones de personas a la calle? No. Bueno, entonces... No de un plumazo. Ni de un plumazo ni de ninguna otra. En un proceso de transformación, sí. En un proceso de transformación, uno, ¿en cuántos años? Dos. No, bueno, mucho tiempo. Mucho tiempo y que haya continuadores con la misma lógica. No, es imposible. Esa es la ilusión Macri que se tira cada vez más para adelante. No va a ser en mi primer mandato, no va a ser en el segundo, va a ser en el cuarto mandato de Vidal. En 50 años estamos todos muertos, decía Keynes. Bueno, Eduardo, sí. nos queda toda una semana para ver qué pasa y volver a repensar. Sí, yo quería arrancar con una cosa más abstracta hoy porque la semana viene cargadita de datos. Sí. Bien, perfecto. Está bien, te entendí. Buena semana. Igualmente para vos. Buena semana. Igualmente para vos. Buena semana. Igualmente para vos. Buena semana.